Bueno, les agradezco también a todo este público que veo que es de toda Latinoamérica, a la FLAUS, a la Sociedad Guatemalteca, a la SAUM, por permitirme esta charla. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco del Doppler de la estenosis carotidia. A ver, espera que... Bien. Vamos a hablar del Doppler en la estenosis carotidia. ¿Sí? Yo voy a hablar de cómo la evaluamos acá en Argentina, pero bueno, los consensos y los protocolos que nosotros usamos acá son internacionales, son europeos, son de Estados Unidos, así que son aplicables en cualquier lugar de Latinoamérica. Así que lo que hable hoy perfectamente lo podemos usar en cualquier lugar. Vamos a hablar entonces de estenosis carotidia. Estenosis viene del griego, significa contraído, estrecho, ¿sí? Carótides es estupor en griego también, así que vamos a hablar de la estenosis en el sistema carotidio. En general está en relación con la teromatosis, una enfermedad teromatósica y la presencia de placas, pero también puede aparecer en arteritis como la de Takayasu, en carotidinia, en displasias fibromusculares y en disecciones. La utilidad en general del Doppler para la estenosis carotidia está en relación con el diagnóstico de placa. Esto es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer porque lo más importante para nosotros en la evaluación del sistema carotidio es el diagnóstico de la estenosis y el grado de compromiso, pero también vamos a ver que es muy importante hacer el diagnóstico y la categorización de la placa, especialmente de la placa vulnerable, que es la que se va a asociar a fenómenos isquémicos y en realidad no vamos a hablar en esta charla de eso, pero es algo importante a tener en cuenta. También con el Doppler vamos a hacer el seguimiento de la evolución de la estenosis, o sea, los pacientes, una vez que se hace el diagnóstico de la estenosis, hay que controlarlo y nosotros estamos a cargo de este control y vamos a ver que los parámetros que establecemos al graduar una estenosis, después lo vamos a ir controlando en el tiempo. Vamos a también determinar qué pacientes requerirán cirugía, vamos a hablar un poco de eso después. Vamos a asesorar en la elección de la técnica quirúrgica y finalmente, una vez que está operado, vamos a hacer el seguimiento postquirúrgico. La técnica gold estándar en la estenosis carotidia siempre ha sido la angiografía digital, pero en la actualidad el Doppler realizado por un operador reconocido reemplaza a la angiografía digital, especialmente cuando se combina con angiotac o resonancia. En la actualidad, el Doppler carotidio realizado por un operador confiable y reconocido por un servicio vascular, a veces es suficiente para decidir la cirugía, especialmente si se asocia a angiotomografía y resonancia. La relación de la ACV con las carótidas, ustedes saben que en la mayoría de los fenómenos cerebrales, los ACV y los TIA, en general se pide el Doppler de la estenosis, pero vamos a ver que solo en el 20 o el 30% de los casos están asociados a estenosis carotidia y en realidad el 70-80% de los casos están en relación con fenómenos tromboembólicos, siendo las placas carotidas una de las fuentes de los émbolos, pero no la única. Los émbolos también son causas de TIA. Pollack demostró que la presencia de placas hipoecoicas heterogéneas vulnerables son un factor de riesgo significativo para stroke. Por lo tanto, además de la evaluación de la estenosis, tenemos que hacer una evaluación de la morfología de la placa y describir sus características intentando establecer cuál es la placa vulnerable, la que es susceptible de estar asociada a fenómenos tromboembólicos. El stroke o la ACV es la segunda causa mundial de muerte. La primera de invalidez en los Estados Unidos es la tercera causa de muerte. ¿Cómo podemos calcular las estenosis? Podemos calcularlo en principio a ojo, eso en inglés se denomina eyeballing, ¿sí? En general lo vamos a utilizar para estenosis menores del 50% o que no tienen repercusión hemodinámica. La ecografía en general tiene mayor sensibilidad para evaluación de la reducción del área, es decir, la ecografía es más sensible cuando hacemos estimaciones en ejes axiales. Eh, lo ideal es que utilicemos rangos, ¿sí? Que las estenosis las mencionemos en rangos. Nosotros en general sugerimos utilizar menor del 10%, del 10 al 30%, del 30 al 50%. Después vamos a ver que las estenosis mayores del 50% no se hacen a ojo y se hacen
eh, con estimación de hemodinámica y vamos a ver después cómo las graduamos. Nunca debemos utilizar valores absolutos, no podemos poner estenosis del 43%, del 58%. Siempre tenemos que expresarlo en rangos. Se pueden hacer este tipo de mediciones elípticas con cálculos de reducción del porcentaje de la luz, que esto lo da el equipo, pero en general la estimación a ojo es suficiente. Em, Hablamos de que la ecografía es sensible, más sensible para evaluación en ejes axiales. La angiografía, que fue el método original que estimó las estenosis, es más sensible para evaluar en diámetros, ve la luz en forma longitudinal. Sí, hay distintos métodos. Vemos que está el método NACET, el método de la Sociedad Europea. Esto es un poco, para nosotros es un poco, no es tan importante. Cada servicio puede usar distintos métodos de evaluación angiográfica. En general, el más difundido es el NACET. Deberíamos conocer cuál es el método que utiliza el servicio con el que trabajamos, pero esto no es muy significativo. Recién yo dije que la ecografía es muy sensible para evaluar área, o sea, la reducción en el eje axial, y que la angiografía siempre fue muy sensible para evaluar diámetros. En el gráfico de Spencer, que vamos a ver un poco más adelante, vemos que área y diámetro no se afectan de la misma manera al reducirse la luz. Vemos acá que en general son proporcionales y que no son equivalentes y que el área en realidad se reduce más proporcionalmente en la reducción de la luz que el diámetro. Esto es algo que no se puede explicar más que es un fenómeno físico que no hace falta entenderlo demasiado, simplemente la reducción del eje axial es mayor en proporción que en el eje longitudinal, ¿sí? El 50% de la reducción del diámetro equivale a un 75% de la reducción del área, el 75% del diámetro un 94%, y recién cuando las estenosis son muy severas, el 90% del diámetro equivale al 99% del área. Por lo tanto, esto es para em, especificar que en realidad la ecografía que ve mejor la reducción del área sobreestimaría las estenosis en relación con la angiografía que estima diámetros, pero vamos a ver que después con los consensos y los estudios randomizados esto se resuelve de manera sencilla. Em, la diferencia es más notoria en las obstrucciones menores y cuando los valores son más severos, la diferencia entre el diámetro y el área es menor. Vamos a ver más adelante cómo se resuelven estas disquisiciones. Entonces, área y diámetro no son exactamente equivalentes. No hay una correlación exacta entre los estudios angiográficos y los ultrasonográficos. En general, habría una subestimación del grado de estenosis por la angiografía, salvo en los casos de obstrucción de muy alto grado, como ya mencionamos, donde área y diámetro tienen valores más cercanos. Para estos casos, los consensos tienden a normatizar la práctica y resolver estas discordancias. Igualmente, a pesar de esto, de la diferencia entre considerar el diámetro y la reducción del área, nosotros cuando informamos en Doppler solo hablamos de estenosis o reducción de la luz y no hacemos consideraciones de área y diámetro. Vamos a ver después con los consensos cómo se resuelve esto. Bueno, empecemos a hablar de la estenosis. La estenosis es un área que tiene cinco componentes fundamentales. La fundamental es la reducción de la luz, la zona estenótica. Es un sector donde el flujo para intentar mantenerse constante se va a acelerar para intentar pasar la misma cantidad de flujo por un espacio más reducido. Se va a acelerar, por lo tanto, la zona de estenosis va a ser el sector donde hay mayores velocidades. El segundo componente del área de estenosis es el sector turbulento postestenótico. Es un sector donde las velocidades altas que se venían manifestando en la estenosis se arremolinan y se genera una turbulencia postestenótica. Y después hay otros segmentos del área estenóticas que son, en el sector proximal, el flujo que va hacia una estenosis, que va a ser un sector de alta resistencia, porque va hacia una zona de estenosis, y el sector postestenótico, que es un sector de caídas de la presión
debido a la vasodilatación y a la menor flujo que pasa por el área estenótica. Entonces, el área de estenosis tiene cinco componentes fundamentales: el sector de la estenosis de altas velocidades, el sector turbulento postestenótico, un sector pre-estenótico que es de alta resistencia y un sector postestenótico que es de baja resistencia. Cuando nosotros hablamos del sistema carotidio, el sector proximal en general corresponde a la carótida común porque la mayoría de las estenosis se dan en el sector proximal de la carótida interna. Por lo tanto, el sector proximal va a ser un sector preestenótico de altas resistencias, también se denomina aguas arriba. El sector de la carótida interna en general en su nacimiento es el sector de altas velocidades. Y finalmente el sector postestenótico corresponde a la carótida interna distal. El quinto componente de un área de estenosis es la colateralización, ¿sí? Una vez que se produce una estenosis se abren canales alternativos de colateralización. En general en el sistema carotídeo van a ser hacia la carótida externa, a la arteria vertebral y también a la arteria oftálmica, como vamos a ver más adelante. Entonces, en un área estenótica vamos a tener signos directos, la velocidad aumentada en la zona estenótica, que dijimos que es uno de los signos más importantes, uno de los signos directos más importantes, que muchas veces va a servir para categorizar a la estenosis. El flujo turbulento postestenótico, como signos directos, y como signos indirectos, como ya dijimos, el aumento de la pulsatilidad proximal, la disminución de la pulsatilidad distal y la presencia de colateralización. Nosotros vamos a ver que muchas estenosis las vamos a diagnosticar precisamente por la presencia de velocidad aumentada en el área estenótica. En general, cuando nosotros encontramos un sector de reducción de la luz y vemos velocidades significativamente aumentadas, ya sabemos que ese es el sector de estenosis y vamos a poder probablemente graduarla como signo directo. Pero a veces nosotros no tenemos acceso a la zona estenótica y a veces la vamos a diagnosticar por signos indirectos. Entonces, cuando encontramos un sector que tiene aumento de la pulsatilidad, sabemos que vamos hacia una estenosis. Si encontramos un sector que tiene menor pulsatilidad de la que esperamos, va a ser distal a una estenosis, o sea que debemos dirigirnos proximalmente a ese sector para encontrar la estenosis. Y la presencia de colateralización muchas veces nos hace alertar que hay un segmento que no estamos evaluando que tiene una estenosis. Entonces, así una estenosis la vamos a diagnosticar por signos directos o indirectos. ¿Qué medidas tomamos en el área estenótica? Vamos a tomar la velocidad de pico sistólico, la velocidad de fin de diástole y vamos a realizar el ratio citosistólico. En el caso de la carótida, entre la carótida interna, que es el sector de estenosis, y la carótida común, que es el segmento proximal normal previo al área estenótica. Un área de estenosis entonces se va a estadificar por estas tres medidas y luego vamos a utilizar a través de consensos, vamos a realizar la estadificación y luego vamos a poder a partir de estos valores hacer seguimientos y controles evolutivos. Entonces, cuando nosotros encontramos un área estenótica, como por ejemplo esta, vamos a empezar a hacer la evaluación del área estenótica y para eso vamos a desplazarnos con nuestro traductor, con nuestro volumen de muestra, que está como este, en todo el área estenótica y vamos a establecer todas las velocidades del área estenótica, vamos a hacer todas las estimaciones que consideremos necesarios con el ángulo corregido correspondiente, porque sabemos que si tomamos velocidad, eso tiene que ser con un ángulo corregido para el sector correspondiente para que la velocidad que determinamos sea la correcta. Entonces vamos a ver que en este caso vamos a tomar las distintas velocidades. Por ejemplo, en este tomamos 151, en este tomamos 208 y finalmente tomamos 233. Nosotros nos vamos a desplazar por toda el área estenótica y cuando encontremos 233, la velocidad máxima, y que esa velocidad no se supera en ninguno de los sectores de la estenosis, consideramos que esa va a ser el sector donde se da la máxima velocidad y a partir de ahí vamos a considerar que 233 es la velocidad de pico sistólico para esta área estenótica. En el mismo registro vamos a evaluar la velocidad de fin de diástole, en este caso es 83 centímetros. Finalmente nos vamos a retirar a la carótida común y vamos a hacer una estimación en la carótida común con el ángulo que corresponde, en este caso dio 47. Por lo tanto, esta área estenótica
va a estar representada por una velocidad de pico sistólico de 233 centímetros por segundo, una velocidad de fin de diástole de 83 centímetros por segundo y un ratio citosistólico de 5. ¿Sí? A partir de ahí vamos a ver en nuestras tablas a qué grado de estenosis corresponde esto y la vamos a estadificar de esta manera y después la vamos a poder controlar. Si hablamos de cómo varían estos registros, disculpen. Hablamos de la velocidad de pico sistólico. La velocidad de pico sistólico y la velocidad de fin de diástole no se modifican de la misma manera. En el gráfico de Spencer vemos que la velocidad de pico sistólico aumenta progresivamente con el aumento del grado de estenosis, hasta llegar a un punto que en general es la estenosis del 80%. Y a partir de este punto, la presión en el área estenótica es tan grande que las velocidades van a empezar a caer. Y van a caer progresivamente hasta llegar a cero en la oclusión. Entonces, las velocidades de picos históricos aumentan progresivamente hasta el 80%, pero a partir del 80% empiezan a caer progresivamente porque la resistencia que hay dentro del área estenótica es tal que no permite seguir aumentando las velocidades y en realidad van a ir cayendo hasta la oclusión que es cero. Por lo tanto, vamos a ver que hay estenosis leves, donde las velocidades de picos históricos van aumentando, pero vamos a tener en este sector una estenosis moderada, como vemos acá, o severa, ¿sí? En la que yo puedo tener, por ejemplo, velocidades de 450 como acá, y puedo estar en esta fase donde la estenosis es del 70 al 80%, pero si yo tengo 450 como en este lado, pero estoy en este lado de la curva, en realidad la estenosis es mayor, probablemente se acerca al 90%. Y no es fácil hacer estas disquisiciones, porque en realidad la estenosis es más severa, ¿sí? Pero tiene más o menos el mismo valor. Pero vamos a ver que después, con la velocidad de fin de diástole y con el ratio citosistólico, vamos a ver de qué manera vamos a poder diferenciar eso. Entonces vemos, por ejemplo, que en una estenosis acá, severa a crítica, las velocidades de pico sistólico van a ser bajas, van a ser de 200. Y en realidad es mucho más severa que esta que tiene 500. Pero en realidad eso, usted va a decir, ¿y de qué manera lo vamos a diferenciar? Y bueno, vamos a ver que con las distintas medidas, con la velocidad de pico sistólico, con la velocidad de fin de diástole, con el ratio sistólico, y además con el aspecto de la estenosis, porque esta estenosis va a tener mayor luz que esta, que prácticamente va a ser un desfiladero. Entonces, vamos a ver cómo la graduación de la estenosis se hacen en forma conjunta y así vamos a poder establecer el grado real de estenosis. Entonces, cuando la estenosis es mayor, es crítica del 90 al 99%, las velocidades pueden tornarse mínimas, ser críticas y finalmente llega a la oclusión. Cuando la velocidad es mínima propulsiva es muy difícil de detectar y a veces necesitamos usar Power Angio, ¿sí? Como en este caso, para ver estos mínimos flujos en desfiladero. El, el volumen de flujo se modifica en forma distinta a la velocidad. En general se mantiene relativamente constante hasta el 50% de la reducción del diámetro y a partir del 50% empieza a caer dramáticamente hasta el cero. Por lo tanto, el 50% es un punto de corte significativo para las estenosis en cuanto al volumen de flujo y consideramos que las estenosis hasta el 50% de la reducción del flujo son hemodinámicamente no significativas y todas aquellas que superan el 50%, como sabemos que el flujo cae en forma dramática a partir del 50%, todas las estenosis mayores del 50% son hemodinámicamente significativas. El volumen de fin de diástole se modifica de forma distinta a la velocidad de pico sistólico, aumenta en forma proporcional, ¿sí? Pero hasta el 50% el aumento es relativamente menor, entre el 50 y el 70 aumenta significativamente, pero a partir de un valor umbral, que es las estenosis mayores del 70%, la velocidad de fin de diástole aumenta dramáticamente y el valor umbral para las velocidades de fin de diástole es 100 centímetros por segundo. Por lo tanto, toda estenosis que tenga mayor de 100 centímetros por segundo de velocidad de fin de diástole son estenosis severas. Por lo tanto, la velocidad de fin de diástole es un marcador muy sensible para las estenosis severas, ya que cuando son mayores de 100 son estenosis mayores del 70%. Esto en realidad, si lo hablamos desde el punto de vista hemodinámico,
las estenosis muy severas, en el que ya empieza a comprometerse el flujo, la vasodilatación que generaría el aumento del flujo diastólico haría que un intento por preservar la circulación cerebral que se está empezando a comprometer por el grado de estenosis severo. El índice de cisto sistólico es la comparación entre el pico sistólico en el área estenótica con el sector preestenótico. Esto es un parámetro adicional que hace con, eh, mm, hacer una adecuación del flujo estenótico con respecto al flujo, a las características hemodinámicas que tiene el paciente previo a la obstrucción. Entonces, si no es lo mismo, por ejemplo, en una estenosis que tiene una velocidad, por ejemplo, de 200 centímetros por segundo, que el paciente tenga una velocidad preestenótica de 100, relativamente normal, a que tenga una velocidad de pico previa, por ejemplo, de 50 en un paciente de añoso o que tenga una insuficiencia cardíaca, ¿sí? O que tenga hipotensión arterial. Entonces, el ratio sitio sistólico lo que hace es adecuar la velocidad estenótica a las condiciones hemodinámicas que el paciente trae previo a la estenosis. Entonces, el índice citosistólico nos hace hacer una adecuación de las velocidades máximas a la condición hemodinámica del paciente. El consenso de la SAC es la Sociedad Argentina de Cardiología, nos dice que los índices históricos son especialmente útiles en estenosis bilaterales, porque en las estenosis bilaterales vamos a ver que hay a veces un efecto vicariante y un sector vascular contralateral de una estenosis significativa puede tener altas velocidades, entonces no nos podemos guiar por las velocidades absolutas en ese caso y tenemos que guiarnos por los ratios citosistólicos. También en las estenosis extensas, porque a veces hay modificación del sector preestenótico, entonces debemos valorar por el índice histórico cuando hay lesiones en tándem y cuando hay discordancia anatómica y de velocidad sistólica en el área estenótica. Esto corresponde a estenosis en el que nosotros anatómicamente vemos que la reducción es muy severa, que el flujo prácticamente es en desfiladero, pero las velocidades de pico sistólico no son tan altas como las que esperamos. Entonces, en estos casos hemodinámicos especiales tenemos que usar y darle más importancia al índice de cito sistólico que a las velocidades absolutas de la velocidad de pico sistólico o la velocidad de fin de diástole. Bien, cuando nosotros evaluamos una estenosis, tenemos que considerar que desde el punto de vista hemodinámico, como dijimos antes, las estenosis hasta el 50% o hemodinámicamente no significativas, nosotros las podemos valorar con la reducción anatómica de la luz, podemos hacer una valoración incluso a ojo de la estenosis, por ejemplo, podemos ver esto en el corte axial, que tiene una reducción de la luz más o menos del 30 al 50%, ¿sí? Y con eso es suficiente. Pero cuando las obstrucciones son mayores del 50%, vamos a ver ahora cuál es el valor hemodinámico para que nosotros establezcamos que esa velocidad es mayor del 50%, ya la estratificación deja de ser anatómica y pasa a ser hemodinámica, ¿sí? Debemos entonces categorizarlo en base a velocidades estenóticas y a los ratios. Entonces el grado de estenosis en general lo determinamos a partir de trabajos realizados con angiografía y su correlación con Doppler mediante la utilización de tablas y consensos. Hubo distintos estudios randomizados, uno de los más importantes es el estudio NACET del año 1987. En estas se estudiaban pacientes sintomáticos, se estableció que la endarterectomía carotida en estenosis mayor del 70% reduce el riesgo de isquemia cerebral ipsilateral a 2 años del 25% con tratamiento médico al 9% con cirugía en 5 años en una reducción significativa. Sí, en este estudio se estableció que los pacientes sintomáticos que tenían estenosis mayores del 70% se beneficiaban con una endarterectomía. ¿Sí? Este estudio fue muy importante y fue el que determinó después los distintos consensos. Se guiaron a partir de los estudios del NACET. El estudio ACAS era de estudio de pacientes asintomáticos y no fue tan significativo como el NACET. En este estudio, lo que se estableció a partir del NACET es algo fundamental, que es el cociente citosistólico
entre la carótida interna estenótica y la carótida común proximal de 4 o mayor de 4 correspondía a las estenosis angiográficas NACET del 70 al 99% con una sensibilidad del 91% y una precisión del 90%. Lo que permitió el estudio NACET es que nosotros establezcamos que cuando nosotros teníamos en una estenosis carotidia una relación citosistólica de 4 o más, lo que significa que la velocidad en el área estenótica cuadriplicaba a la preestenótica, eso correspondía a las estenosis angiográficas del 70 al 99%, y eso fue lo que nos permitió hacer los distintos consensos y adecuar los hallazgos angiográficos a los del Doppler. Además, el consenso estableció que la angioresonancia tenía una sensibilidad del 92% y una especificidad del 83%, que el Doppler tenía una muy buena sensibilidad del 82 al 100%, una especificidad regular, según el grado de estenosis, pero que la combinación de ambos métodos, la angioresonancia más el ecodoppler, en forma conjunta han alcanzado una sensibilidad del 100%, una especificidad del 91% y podía reducir en un 70% la utilización de arteriografías. Vamos a ver después que el Doppler es un, como yo les dije antes, es un arma muy, un elemento muy útil y que muchas veces en muchos servicios pueden directamente intervenir quirúrgicamente a un paciente por los hallazgos en el Doppler, especialmente si el operador es confiable, y hay casos en el que el Doppler se ve limitado. Vamos a ver, por ejemplo, si cuando hay por ahí estenosis en desfiladero, que nosotros no tenemos las velocidades suficientemente aumentadas y suponemos que el grado de estenosis es mayor al que vemos hemodinámicamente, si en esos casos nosotros sugerimos que se correlacione con angiografía, la combinación de los dos métodos, el Doppler más la angioresonancia, tienen una sensibilidad del 100%, ¿sí? Y esto hace que eh, la mayoría de los pacientes puedan ser intervenidos solo con el Doppler y la angioresonancia y no requieran de angiografía digital. Bueno, ¿cómo vamos a graduar una estenosis? Nosotros tenemos estas tablas que están publicadas en los consensos, ¿sí? Yo voy a hablar de, no, esta es la que se publicó en el año 2006 en la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Que es más simple, ¿sí? Para no hacer tan compleja la evaluación. En el año 2020 hay una nueva publicación en la que las estadificaciones, acá vamos a ver que estadificamos en normal, menor del 50 al 70, mayor del 70, crítica o proclusiva del 100. En el nuevo consenso de estenosis se hicieron estimaciones normal, del 0 al 49, mayor del 50, mayor del 60, mayor del 70, mayor del 80, mayor del 90 hasta la oclusión. Si bien ya tiene unos cuantos años, está un poco en revisión algunos de estos hallazgos. Yo voy a explicar un poquito más cómo lo hacíamos la estadificación hasta el año 2020 y voy a agregar algunas de las modificaciones que se establecieron a partir del 2020 y que todavía están en evaluación. Para simplificar esta tabla, que por ahí muchos la tienen y la utilizan en su consultorio, vamos a ver que los valores normales del pico sistólico en la carótida interna es hasta 130 centímetros por segundo, en el nuevo consenso dice 125, que la velocidad de fin de diástole normal es hasta 40 centímetros por segundo y que la relación citosistólica es menor de 2. Esto quiere decir que si un área estenótica no duplica la velocidad con respecto al segmento previo, es todavía normal o la estenosis es menor del 50%. Cuando duplica, es mayor del 50%. Las estenosis mayores del 70 tienen velocidad de pico sistólico mayor de 230. Recuerdan que yo dije que la velocidad umbral de velocidad de fin de diástole que habla de estenosis mayores del 70% es mayor de 100 y la relación citosistólica en estenosis mayores del 70% es mayor de 4, o sea, la cuadruplicación con respecto al segmento previo. Entonces, esto es hasta el 50%, esto es más del 70%. Si yo quiero evaluar las estenosis del 50 al 70, serán con velocidad de 130 a 230, con velocidad de fin de diástole de 40 a 100 y con relación citosistólica de 2 a 4. Entonces, con esto simplificamos de qué manera vamos a evaluar nuestras estenosis. Por supuesto que ustedes siempre pueden contar con estas tablas al principio hasta que se familiarizan y después es fácil recordarlo.
Entonces, las estenosis menores del 50% dijimos que son estenosis no significativas, después vamos a ver que las podemos evaluar anatómicamente. Las estenosis del 50 al 69% son estenosis moderada. Yo acá pongo del 50 al 69% porque cuando nosotros informamos estenosis del 50 al 70%, hay muchos médicos que vienen y me dicen, no, pero si vos me pones 70% yo lo tengo que operar. Entonces yo, si para mí no alcanza el 70%, yo le pongo estenosis del 50 al 69% y resolvemos ese problema. Cuando la estenosis es claramente del 70 al 90, al 70 al 90% es estenosis severa. Las estenosis del 90 al 99% son críticas o suboclusivas. Y finalmente llega la oclusión. No se debe poner estenosis del 100%. ¿Sí? La estenosis del 100% no existe cuando las estenosis son hasta el 99% y luego es la oclusión. La ausencia de flujo es la oclusión. Bien, ¿cuáles serían los signos directos e indirectos que de los que hemos hablado previamente? El preobstructivo es la velocidad va a ser globalmente baja por aumento de la resistencia, el índice de resistencia va a estar aumentado, en la carótida común, generalmente por la obstrucción de la carótida interna, también podemos encontrar estos flujos preobstructivos en la carótida interna proximal cuando hay estenosis distales. Es muy significativo cuando en la carótida común hay velocidad, hay una diferencia mayor de 20 centímetros por segundo entre dos carótidas, entre las carótidas comunes bilaterales. Yo generalmente cuando veo una estenosis de un lado y a veces tengo la duda si puede ser mayor del 70% o no, evaluar las ambas carótidas comunes y ver si hay una diferencia franca entre una y otra a veces me ayuda a entender que seguramente esa estenosis es hemodinámicamente significativa y mayor del 70%. Entonces el flujo preobstructivo también se llama flujo estacato, flujo en llama, ¿sí? Es un flujo de alta resistencia con picos sistólicos bajos y en general se compromete el flujo diastólico. En cambio, los flujos post-obstructivos son flujos tipo parvus tardus, con el tiempo de aceleración retardado, bajo volumen y con mucha diástole. Es raro verlos en el sistema carotídeo, salvo cuando hay compromiso de la carótida común proximal o del tronco brachiocefálico, y también se puede ver en las arterias vertebrales cuando se afectan los ostiums. Em, Vamos a ver que en el nuevo consenso de la SAC propuso evaluar los flujos distales de la estenosis en la carótida interna distal, pero es algo que todavía está un poquito en evaluación. Fíjense, esta es una carótida común que si la vemos así, por ahí pensamos que el flujo es normal, pero cuando evaluamos la carótida común contralateral vemos que en realidad hay un aumento de resistencia porque el flujo está globalmente disminuido y hay menos flujo diastólico que del lado derecho. La carótida externa estaba relativamente normal, pero la carótida interna proximal tenía este flujo de muy alta resistencia, que con velocidades picos sistólicos bajo, el flujo diastólico incluso está invertido, y finalmente esta carótida interna se ocluía en el sector distal. Entonces, como mencionaba antes, el nuevo consenso de la SAC propone que evaluemos el sector distal de la carótida interna, propone que en las estenosis, que en el sector de carótida interna distal tiene velocidades mayores del 50%, en general es en estenosis mayores del 70%, que si el flujo es menor de 50, van a ser estenosis mayores del 80%, y cuando el flujo en el sector distal de la carótida interna es menor de 30, va a estar en relación con estenosis de mayor del 90%. Esto en realidad es en el esfuerzo por estimar mejor las estenosis y no solo ponerle del 70 al 90, sino tratar de estadificarlas en mayor del 70, mayor del 80, mayor del 90. Pero bueno, la evaluación en el sector distal de la carótida interna todavía no está del todo confirmada este tipo de evaluaciones. Yo creo que es útil, pero todavía no se utiliza tanto. Como no hablamos de los signos de estenosis carotídea en los indirectos, va a estar la colateralización, son las modificaciones de la circulación proximal o en territorios alejados como consecuencia de la obstrucción en el sistema carotídeo. En general es la oclusión la obstrucción de la carótida interna, puede haber internalización de la carótida externa, va a haber hiperflujo en el sistema carotídeo contralateral, ¿sí? Va a ser vicariante al estar obstruido un sistema carotídeo, el contralateral se va
va a aumentar su flujo en forma vicariante. También puede haber modificaciones en la vertebral homolateral. Va a haber modificaciones en la arteria oftálmica. Ahora vamos a ver cómo se afecta la circulación oftálmica con la obstrucción carotidia. Y finalmente puede haber alteraciones o inversiones de flujo en los robos carotídeos. En cuanto a la derivación periorbitaria, ante la oclusión de la carótida interna, la carótida externa, que tiene ramos para orbiculares y distintas arterias del ojo, pueden hacer una anastomosis con la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna a nivel encefálico, y la arteria oftálmica va a invertir su flujo y va a darle flujo a la carótida interna distal a la obstrucción. Entonces, la oftálmica va a presentar flujo invertido, ¿sí? Esto puede generar fenómenos isquémicos oculares. Esta es la causa por la que muchos pacientes con trastornos oculares le solicitan una ecografía eh, carotidia para ver si no hay una obstrucción significativa a nivel carotidia que pueda invertir el flujo en la arteria oftálmica. Vamos a ver que la arteria oftálmica se va a invertir el flujo cuando las estenosis son mayores del 80%, pero en ocasiones, cuando las estenosis van siendo progresivas, también puede desacelerarse la velocidad en el flujo, pueden aparecer flujos parvus tardus, y en general vamos a ver que es bastante asimétrica con respecto a la contralateral. Fíjense acá una arteria oftálmica con el flujo anterógrado normal, pero con el flujo algo parvus tardus puede estar alterado y hay que compararlo con el contralateral, y en este caso sí, una arteria oftálmica con el flujo reverso en una estenosis significativa mayor del 70%. Fíjense en este caso, el paciente tiene una estenosis del lado derecho, pero tenía velocidades de 2,68, velocidad de fin de diástole 97, relación citosistólica de 3, una estenosis del 50 al 69%, y tenía una arteria oftálmica con un flujo anterógrado relativamente normal, en una estenosis menor del 70 es lo que esperamos. El lado izquierdo tenía una oclusión de la carótida interna y este sí tenía el flujo en la arteria oftálmica invertido. La evaluación de la arteria oftálmica es muy sencilla de hacer. eh, no lo vamos a explicar acá porque, bueno, excede un poquito lo que estamos viendo, pero sepan que en las estenosis significativas es muy conveniente hacer la evaluación de la arteria oftálmica. Bueno, vamos a ver cómo se ven en general las estenosis carotídeas. En una estenosis menor del 50% no hay cambios hemodinámicos, dijimos, la estenosis es menor del 50%, el flujo puede ser relativamente normal, sí o sí no va a duplicar los valores con respecto a los preestenóticos. En general los hallazgos son placas que anatómicamente tienen menor del 50%, que sepamos, recordemos que siempre es mejor evaluarlo en planos axiales que en los planos longitudinales. La velocidad de pico sistólico son menores de 130, las velocidades de fin de diástole son menor de 40 y el ratio citosistólico siempre va a ser menor de 2. Entonces, cuando yo veo un área de estenosis, ¿sí? Aunque aparentemente a ojo me parezca que incluso puede ser mayor del 50%, pero las velocidades en todo el área estenótica no duplican la velocidad con respecto a la carótida común, ¿sí? Esa estenosis es menor del 50% y aunque nos parezca anatómicamente un poco mayor, será una estenosis menor del 50%. Obviamente, al ser una estenosis hemodinámicamente no significativa, el flujo en la carótida común y en la externa van a ser normales y lo mismo en la arteria oftálmica. En este caso, ¿sí? Velocidad de pico sistólico de 135, velocidad de fin de diástole de 40. ¿Sí? Está en medio del límite, porque si nosotros decimos 130 y 40 y esto alcanza ese valor, pero el índice citosistólico es de 1,8 y en este caso para mí es una estenosis menor del 50%, ¿sí? Igual por el rango de velocidades que tiene, probablemente en no mucho tiempo haya pasado a una estenosis mayor del 50%. Las estenosis del 50 al 69% sí tienen ya cambios hemodinámicos leves. Ya dijimos que toda estenosis mayor al 50% es hemodinámicamente significativa, por lo tanto, si es una estenosis del 50 al 69, tiene cambios hemodinámicos leves. Hay aumento de velocidades máximas a nivel de la obstrucción que duplican la velocidad con respecto al segmento previo. Las placas ya no las vamos a valorar anatómicamente. Si nosotros vemos que la velocidad se duplicó con respecto a la velocidad previa, ya no lo evaluamos anatómicamente, la evaluación va a ser hemodinámica.
Las velocidades de picos históricos duplican a las previas y hay turbulencia postestenótica. Dijimos las velocidades de picos históricos van de 130 a 230, la velocidad de fin de diástole va de 40 a 100 y el ratio sitio sistólico va de 2 a 4. Como las estenosis para que den signos indirectos tienen que ser mayores del 70%, todavía el flujo en la carótida común y en la externa van a ser normales y el flujo en la arteria oftálmica va a seguir siendo normal. Sí, esta, fíjense, 55, 162, 26, el ratio citosistólico de 3, ¿sí? Todavía nosotros esperamos que esta velocidad de fin de diástole sea mayor, pero viendo estos valores, el ratio citosistólico de 3 me condiciona que esta es una estenosis del 50 al 69%. Seguimos en la estadificación, las estenosis del 70 al 90%. Sí es importante porque dijimos que las estenosis mayores del 70% es el punto de corte para el tratamiento quirúrgico, presentan cambios hemodinámicos significativos, la valoración de signos directos generalmente es suficiente para el diagnóstico. Fíjense, por ejemplo, esta estenosis como ya anatómicamente prácticamente es un desfiladero, las estenosis ya se nota anatómicamente que es severa, ¿sí? Pero vamos a ver qué velocidades tiene, porque si tiene velocidades muy, muy altas pueden ser estenosis del 70 al 90%, pero ya como dijimos antes, si la estenosis es muy importante y las velocidades son bajas, por ahí hay una disociación entre lo anatómico y lo hemodinámico y esta puede ser una estenosis mayor del 70%, pero la vamos a ver más adelante. En general los placos, los flujos están reducidos, son en desfiladeros, hay un aliasing color muy significativo, los espectros son bien irregulares como se ven acá, con ventana espectral ocupada, auditivamente son muy típicos, los vamos a escuchar ahora. Las velocidades, como dijimos, son mayores de 230, la velocidad fin de diástole siempre es mayor de 100 y el ratio citosistólico es mayor de 4. En estos casos ya sí podemos tener alteraciones indirectas, por ejemplo, el flujo en la carótida común puede estar aumentado. Según la SAC, esto se dan estenosis mayores del 80%, ¿sí? Así que si nosotros tenemos todos estos signos y sabemos que es una estenosis del 70 al 90% y el flujo en la carótida común todavía es relativamente normal, por ahí pensamos que es una estenosis más cercana al 70 y si ya está alterando el flujo en la carótida común y hay una diferencia mayor de 20 centímetros por segundo entre las dos carótidas, puede ser una estenosis mayor del 80. El flujo en la arteria oftálmica también podrá ser normal, puede estar reducido y ser asimétrico con respecto al contralateral y ser un parvus tardus, y finalmente puede estar invertido. En general, las inversiones se dan en estenosis mayores del 80%. Fíjense acá, en este caso, además del aspecto anatómico, tenía una velocidad de 354 centímetros por segundo, una velocidad de fin de diástole de 144, mayor de 100, ¿sí? Un índice citosistólico de 5,3. Esto es una estenosis del 70 al 90% muy, muy clara. Después, por ahí evaluando la circulación en la arteria oftálmica o en la carótida común, viendo cuánto se afecta, podríamos llegar a ver, ¿sí? A determinar si es más cercana al 70 o más cercana al 90%. Fíjense una estenosis hemodinámicamente que se ve un desfiladero, fíjense cómo hace un aliasing significativo y van a ver acá. ¿Sí? Este efecto auditivo es muy claro, ¿sí? Cuando escuchamos esto, esto es una estenosis, ¿sí? Severa, mayor del 70%, audible, muy claro. Ahora, hay otras estenosis que a veces no son tan claras. Fíjense, tiene una velocidad de pico sistólico de 250, es un desfiladero, hay mucho aliasing, ¿sí? Pero el ratio citosistólico es de 4, la velocidad de fin de diástole es de 112, o sea que me da todo para 70-90%, pero la velocidad de 250 centímetros por segundo es mayor de 230, pero así todo yo esperaría que con semejante, fíjense dónde está la pared acá, esto es prácticamente un 70 o un 80% de la reducción de la luz, yo esperaría encontrar velocidades mucho mayores que 250, entonces por ahí estamos en esas estenosis que ya están superando el 80% y en realidad las velocidades de picos históricos no están tan elevadas y empiezan a caer. ¿Sí? Entonces van a ver que estos casos son un poquito eh, más difíciles de diagnosticar. Se produce lo que yo ya venía mencionando, que es la disociación anatómica hemodinámica. Yo encuentro mucha reducción de la luz, mucho aliasing. Espero encontrar velocidades muy altas, como la anterior, que les mostré, 354 centímetros por segundo.
pero en realidad encuentro velocidades más cercanas al límite menor, que es 250 a 230, y esto es porque probablemente esta estenosis ya está en la parte de la curva donde ya no aumentan las velocidades, sino que la presión es tan alta dentro de la estenosis que las velocidades caen. ¿Sí? No son los diagnósticos más sencillos. Usted me va a decir, ¿y cómo hago estos diagnósticos? Bueno, no son los más fáciles de hacer, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que hay algo que no cierra, porque esto prácticamente anatómicamente es un 70, un 80% de la luz, y las velocidades no son tan altas, y en realidad en este caso muchas veces yo me tengo que guiar más por la reducción anatómica que por la hemodinamia. ¿Sí? En la Alguna de las cosas que por ahí nosotros no estamos muy de acuerdo con el nuevo consenso de la SAC es que, por ejemplo, ponen estenosis mayores del 70 al 240, ¿sí? Y las estenosis mayores del 80, el límite en 370 y mayor del 90, mayor de 400. Y nosotros sabemos que las estenosis en realidad mayores del 90% no van a tener estas velocidades tan altas. En realidad, lo lógico es que en estenosis mayores del 90%, las velocidades en realidad sean bastante menores, ¿sí? Incluso menores de 100, y no coincidimos demasiado con este diagnóstico de que las velocidades aumentan tanto hasta que en la oclusión prácticamente son cero. En realidad, por encima del 80% las velocidades empiezan a caer, y vemos casos como este, ¿sí? En el que hay un desfiladero, pero las velocidades no son tan altas como las esperadas. Finalmente, las estenosis del 90 al 99%, la suboclusión, en inglés se llama near occlusion. El diagnóstico es complejo, vamos a tener un desfiladero, ¿sí? Apenas un cordoncito, se llama, en angiografía se llama el signo de la cuerda, y nosotros lo podemos llamar también signo de la cuerda en el Doppler. Esto prácticamente va a tener velocidades que van a ser muy difíciles de categorizar, por ahí son velocidades de 20, 30, porque la estenosis es tal que las velocidades son mínimas. El flujo es filiforme, las velocidades muy bajas, menores a las esperadas, incluso mínimas, en ocasiones indetectables. ¿No? Hay una disociación anatómica hemodinámica. En este sí van a ver todos los hallazgos indirectos, ¿sí? El flujo disminuido en la carótida común o por aumento de resistencia, una diferencia de 20 centímetros por segundo con respecto a la contralateral. Puede haber fenómenos de internalización de la carótida externa, y seguramente el flujo en la arteria oftálmica va a estar invertido. Bien, con esto terminamos las estenosis de la carótida interna. Sí, vamos a ver después. Vimos todos los casos, cómo se ve en cada uno de los grados. Las estenosis en la carótida común y en la carótida externa no se valoran de la misma manera, no se utiliza la metodología de la estenosis de la carótida interna, se utilizan velocidades, en general se utilizan velocidades absolutas o se sugieren algunos ratios según los distintos autores. En general se utiliza la identificación de una lesión o placa que produce una elevación de la velocidad sistólica y turbulencia postestenótica con duplicación de la velocidad de pico sistólico como correspondiente a una estenosis mayor del 50% o una cuadriplicación para estenosis mayores del 70%. Esto se utiliza más en la carótida común. Sí, las estenosis de la carótida común se utiliza la presencia de un área estenótica en la carótida común con flujo turbulento, ¿sí? La duplicación con respecto a los segmentos proximales o la cuadriplicación hablaría de estenosis mayor del 50 y mayor del 70%. O sea que es especialmente utilizado en la carótida común. La carótida externa en general las estenosis se producen en el sector proximal, por lo tanto, no podemos hacer la evaluación con el segmento previo, y por lo tanto, la categorización de las estenosis en la carótida externa es por velocidades absolutas. ¿Sí? Hasta 150 centímetros por segundo se consideran estenosis leves, de 154 a 299 centímetros por segundo son estenosis moderadas, y estenosis con velocidades mayor de 300 centímetros por segundo se consideran estenosis severas. ¿Sí? Entonces la carótida común y la externa no se evalúan como las estenosis de carótida interna. Para terminar, vamos a hablar algunas palabras del grado máximo de obstrucción, que es la oclusión carotidia. Es la ausencia de flujo, color y espectral en la carótida interna. Hay que valorar siempre con bajos PRFs o con Power Angio para hacer el diagnóstico de la oclusión con la near occlusion, ¿no? Con el flujo ese filiforme que yo les mostré antes, que es de la suboclusión.
Lo importante es que la suboclusión tiene chance quirúrgica y la oclusión no la tiene, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de oclusión, el paciente ya no se puede operar. Cuando nosotros les vemos ese desfiladerito, como veíamos en el caso anterior, ese paciente tiene chance quirúrgica. Es material hipoecoico que ocupa la luz en las primeras etapas. Eh, Puede ser más hipoecoico al principio, va a ser más ecogénico en las etapas crónicas. Puede haber, originarse en placas o trombos oclusivos, también por embolias. El diámetro va a estar disminuido en la oclusión crónica. En general, la oclusión afecta a la carótida interna, el sector vulvar con mayor frecuencia, pero también hay oclusiones en el sector distal. Puede haber oclusiones en la carótida común, pero fíjense la relación y en la carótida externa también, pero en general la relación es 1 a 10 con respecto a las oclusiones de la carótida interna. La etiología es arteriosclerótica, puede ser por progresión de las placas de ateroma o por trombosis o embolia. También puede haber asociarse a displasia fibromuscular, disecciones o arteritis. Fíjense, esta es una carótida común, un flujo que puede ser relativamente normal, pero cuando la comparamos con la carótida común derecha, esta carótida tiene aumento de resistencia. Y acá tenemos una oclusión de la carótida interna, ¿sí? Fíjense, usamos el Power Angio, vean cómo está el calibre disminuido en una oclusión crónica. La carótida externa tenía flujo relativamente normal, no estaba internalizado, y la arteria oftálmica tenía flujo invertido. El signo del témpano es un signo habitual que acompaña a las oclusiones. Al estar ocluida la carótida interna, el flujo no puede entrar en la carótida interna y vuelve hacia el bulbo y se mete por la carótida externa y hace este aspecto al Doppler muy característico y fenómeno como que empuja la carótida interna, sí que se denomina signo del témpano y que es muy típico de las oclusiones de la carótida interna. Los signos indirectos, como ya mencionamos, serían los extremos de las estenosis. En general se observa cambios hemodinámicos por derivación. La común puede externalizarse por aumento de resistencia, la externa puede internalizarse. Puede haber hiperflujo compensador en la arteria vertebral homolateral o en el sistema carotídeo contralateral. Y, como hablamos antes, la inversión en el flujo en la arteria oftálmica. Un último caso que les muestro, una carótida común con aumento de resistencia, la carótida interna, la carótida común, ven la diferencia entre la común derecha con la izquierda, y vemos acá la carótida interna proximal no estaba ocluida, tenía flujo, pero vemos un flujo de muy alta resistencia, como vemos acá, ven bajos picos sistólicos, ausencia de flujo diastólico. A medida que pasábamos al sector medio de la carótida prácticamente teníamos un flujo estacato, una pequeña llamita ahí, y finalmente se ocluía en el sector distal. ¿Sí? O sea, las oclusiones en el sector distal son más infrecuentes, pero se pueden dar de igual manera. Bueno, con esto finalizamos. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctor Saúl. De veras que Por una favor. presentación muy, muy ilustrativa, sobre todo aclarando los conceptos y las realidades de cómo se pueden llegar a manejar estos consensos, estas tablas y también tener esa capacidad de discernimiento para poder no solo querer ser estricto con la tabla, sino también en el entendido de poder hacer una exploración visual al ojo de lo que estamos viendo para poder armar una conclusión final. Y eso obviamente lo da el tiempo, la experiencia, la preparación, que no debe nunca dejarse de lado ni darse por finalizada, ¿verdad? Creo que es constante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Voy a revisar Exactamente. lo que nos dejaron por aquí en el chat. A ver, Hay la verdad abundante. que las estenosis carotídeas requieren como una curva de aprendizaje, ¿no? Las primeras se complican, pero a medida que uno va viendo estenosis, después le va tomando la mano y la verdad que son muy lindas de diagnosticar. Y la verdad que algunas son muy simples porque cuando yo la puedo meter en la tabla, porque tiene velocidades picos históricas para mayor de 70, velocidad de fin de diástole mayor de 100 y tiene relación citosistólica mayor de 4,
yo la pongo muy fácil en lo que le corresponde, pero después sabemos que hay otras estenosis que por ahí las velocidades máximas no están tan altas porque las estenosis incluso son más severas. En Ujú. realidad son las que nos desafían un poco y bueno, yo lo que digo es, hagamos las estimaciones con los ángulos que corresponden, hagamos todas las determinaciones y de última consultamos con alguien que tenga un poco más de experiencia, hasta que uno se hace la experiencia y después la verdad que Así es. son muy apasionantes las estenosis carotidas. Gracias, doctor. Voy a leer aquí algunos comentarios. Sí, Joaquín, adelante. Joaquín Martínez, felicitaciones, excelente charla. ¿Es de acceso libre el consenso de ultrasonido carotidio de la SAC? Sí, sí, ponen consenso SAC 2020 y sale, está absolutamente disponible. Sí. Gracias, gracias a Bilder por los saludos. También gracias a la autora Esperanza Chan. Gracias, excelente tema. Tremendo, doctor Quiñones. Excelente charla, Leslie Castilla. Doctor Leandro, excelente, felicitaciones. El doctor Un Leandro saludo al doctor Leandro nos comentó por aquí arriba Maigazo. que en criollo venezolano el A-Bowling le dicen a pepa de ojo. Sí, puede ser. No Ahí lo está. tenía, pero puede ser. Ahí está, allá en Venezuela, querido. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Dice, excelente presentación, muchas gracias. Doctora Eda Chávez, muy didáctica, felicitaciones. Julio Aníbal, una pregunta. ¿Se usa también Sí. el índice de pulsatilidad, el IP? ¿Es útil? No, no lo utilizamos acá. No, no, el índice de pulsatilidad no se utiliza. Incluso el índice de resistencia, nosotros no lo usamos acá en general con la evaluación cualitativa del aumento de resistencia es suficiente. No hace falta que usemos valores absolutos de índice de resistencia ni de pulsatilidad. Eso sí, es cualitativo más que cuantitativo en ese sentido. Francisco García dice, ¿algún tip para revisar las porciones distales de la carótida interna? Siempre se batalla un poco cuando se inicia o cuando incluso hay experiencia para poder acceder, depende del cuello del paciente y su anatomía. ¿Es Sí, pertinente utilizar la sonda tipo hockey stick, palito de hockey? sí, el palito de hockey no sé si tiene tanta definición. Nosotros a veces usamos el convex y si no usamos el transvaginal también. El transvaginal, digamos, no es cómodo el manejo, pero sí tiene una frecuencia entre 5 8. y 7 que aproxima bastante más y nos da un poquito más de penetración que el lineal. Pero la verdad que ahí es donde nosotros tenemos que convenir que el Doppler tiene sus limitaciones y la verdad que la evaluación del sector distal no es muy fácil de hacer por Doppler y entonces, bueno, nosotros sugerimos que, por ejemplo, en la carótida interna hay un aumento de resistencia que habla de que hay un compromiso en el sector distal y realmente si nosotros no podemos ver qué tipo de compromiso es, lo sugerimos y que le hagan una angioresonancia o el estudio que corresponda. Por eso habla el consenso de que la combinación entre la angio y el Doppler, la sensibilidad es casi del 100%. Y tenemos que reconocer las falencias que tiene el Doppler, informamos hasta donde podemos y bueno, con los dos métodos conjuntos el diagnóstico es casi de certeza. Excelente. Doctor, ¿qué opinión tiene usted de medir el complejo íntima media en estos casos? Y me uno también a a informar o no el grosor de la placa o las longitudes, eso que se acostumbra. Bueno, es un poco controversial. Si leen el consenso de la SAC, está desestimada la utilización el espesor medio intimal. Ya no se, no, el mismo consenso de la SAC realizado por los cardiólogos argentinos desaconseja la evaluación del espesor medio intimal. ¿Sí? Yo creo que en parte porque no hay una técnica depurada para hacer una medición que sea realmente confiable y además porque creo que se ha comprobado que la evaluación progresiva no está muy, o sea, no se puede hacer una correlación exacta en la evolución del espesor mintimal y se ha dejado de utilizar. Yo la verdad que en la actualidad no lo informo, salvo algún profesional que todavía lo pide y lo hago especialmente, pero si no directamente no. La misma Sociedad Argentina de Ecografía de Cardiología desaconseja el uso del espesor mintimal. Y con respecto a la evaluación de la placa,
Nosotros acá, como vimos, la gradación de la estenosis es lo importante. Cuando las estenosis realmente son menores del 50%, bueno, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por estimar la placa que es vulnerable, la placa que es hipocoica, que es heterogénea, que tiene bordes irregulares, que puede estar ulcerada. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Después la medición de la placa, decir cuántos milímetros, eso no, no hacemos demasiado esfuerzo en eso. Yo lo que suelo hacer sí es informar los segmentos comprometidos. Si está el segmento proximal, el medio, ¿sí? O solo el proximal o el medio, ¿sí? Para que el médico tenga una idea cuando va a hacer una cirugía de qué extensión tiene la placa. Pero medir la placa, ponerle valores absolutos, no. Yo por lo menos no lo utilizo. Ok, muchas gracias. Hay felicitaciones, saludos, agradecimiento por la organización, por su presentación. Por aquí me apareció una, vamos a ver, ok. Mira, está hablando este ¿Algún señor, es lo más comentario? importante. Deme un chance, doctor. Lo Sí, silenciamos por acá. Listo. ¿Algún ahí está. comentario de las tortuosidades de la carótida interna y cambios hemodinámicos secundarios a estas tortuosidades? Tortuosidades, sí. Es muy frecuente que haya tortuosidades. Lo único que tenemos que hacer es ver si tiene aumentos de velocidades y en el caso que tenga aumento de velocidades tenemos que hacer la corrección angular en el codo, siempre generalmente en el codo tiene, y ahí tenemos que evaluar si la velocidad absoluta es real y si, bueno, si hay aumento y hacemos el ratio citosistólico y si nos da aumentado, además de la tortuosidad puede llegar a tener una estenosis significativa, pero son casos complicados. En general, yo informo todas las tortuosidades y bueno, si realmente hay cambios hemodinámicos muy significativos, sugiero que puede haber una estenosis además de la tortuosidad. Ok, No son muy perfecto. frecuentes, sobre todo el lado izquierdo. ¿Qué hallazgos se pudieran encontrar cuando en la clínica se auscultan soplos carotídeos? ¿Qué esperar encontrar en el Doppler? Bueno, hay que ver, el soplo puede ser asociado a muchas patologías. Un acodamiento puede dar soplo y puede ser hemodinámicamente no significativo. Mm, Pero después, obviamente, puede estar asociado a estenosis moderadas, severas. Pueden ser soplos por estenosis de la carótida externa. A veces la carótida externa tiene patología con mucho menos frecuencia que la interna, pero también. Entonces, nosotros tenemos la herramienta, en este caso Gold Standard, para evaluar el flujo de alta velocidad, en qué sector está, ¿sí? Y ver a qué corresponde. Si es una estenosis de la carótida interna, si es una estenosis de la carótida externa, puede ser una estenosis de la carótida común, puede ser un acodamiento. Eso ahí nosotros vamos a hacer el diagnóstico que corresponda, ¿no? perfecto. Ya no hay más preguntas, doctor, entonces me voy a atrever a dar ya las palabras de cierre.